Entonces vamos a hablar de la variedad en la unidad. Entonces yo anoté lo que estuve recibiendo anoche. Tal vez le subimos un poquito mi problema con esto de las bronquios. Bueno, es peligroso hacer énfasis en uno de los carismas como que ya no hubiera otros. Entonces, por ejemplo, estamos en una era, en una etapa de la iglesia que están volviendo abrumadoramente los carismas. No estamos negando los carismas. Están volviendo masivamente. Pero está el peligro que no todas las iglesias, congregaciones, están preparadas para recibir esa cantidad de sobrenaturalidades por no estar madura. Es el caso de la iglesia de Corinto. Por eso nos vamos a referir a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia legítimamente del Señor. ¿Cierto? Cierto. No era una iglesia hereje, no era una reunión de una iglesia falsa, era una reunión de la iglesia legítima de Cristo, pero desbordada en dones sin que hubiera quien los controlara. Entonces, la base principal de esta plática es: no comáis de las cosas más santas si no hay sacerdote con Urín y Tumín. Entonces, parece que en la iglesia de Corinto no había Urín y Tumín ahí, sacerdote, hasta que llegó Pablo. Entonces Pablo no llegó a suprimir los dones, a regularlos. Entonces, como la iglesia está despertando a eso ahora, en la restauración del tabernáculo de David, en la restauración de los carismas, ¿quién va a regular? Puede ser que le toque al pastor, pero puede ser que el pastor es el primero que está desbordado. ¿Quién va a regular? Los sacerdotes locales con Urín y Tumín. Y si no hay, se desborda. Ese fue el papel de Pablo. Mire, yo anoté todo y pues, se me amontó en la cabeza todo lo que recibí, pero aquí le tengo apuntado. A veces parecemos locos con los carismas. De ese estigma no nos podemos evadir. A veces vamos a parecer locos. A veces yo me miro como loco. Y Pablo lo decía: tolérenme mi locura. Se veía el loco, pero no era loco. Lo que pasa es que no le entendían los cuerdos. Bueno, por ahí vamos. Por favor, considérenme, tengo aquí todo el montón, hermano. Es que mire, hojas y hojas. Bueno, mire. A veces parecemos locos cuando se pierden los turnos de orden divino. Esto lo voy a explicar. En el tabernáculo, que es figura, había turnos de los sacerdotes. Unos hacían una cosa, otros otra y otros otra. Cada uno tenía su papel. Pero cuando caía la unción, perdían los turnos. Pero no vivían perdiendo los turnos. Se perdían y había que volver a la sobriedad y nivelar otra vez. Por ejemplo, en el Pentecostés era una borrachera tremenda, ¿no? Pero un sobrio de los borrachos habló, no un borracho. O si habló, lo habló como borracho. Pedro explicó el fenómeno sobrio y era de los borrachos. ¿Y cómo hizo él para dominarse? Él estaba entre los borrachos de ahí.
¿Qué hizo él? Se paró con toda sobriedad. No oye usted un discurso de un ebrio. Estaba lleno del Espíritu, pero con toda sobriedad tomó su turno y explicó el fenómeno. Entonces, vale en una reunión carismática uno que explique con maestría y no con borrachera lo que está pasando. Entonces van a haber sobrios, normales, o eso es un momento que no es el estado normal. Aún dije yo eso en una reunión, aún los borrachos del mundo, con el vino que causa disolución, no están todo el tiempo borrachos. El más bolo que usted conozca tiene sus ratos de sobriedad. ¿O no? Bueno, entonces, ¿el estado normal cuál es? ¿Estar borracho o estar sobrio? Es como el ayuno. Si usted ayuna sin control y todo el tiempo va a estar en ayuno, se muere. Quiere decir que el ayuno hay que hacerlo oportuno cuando convenga y el tiempo que sea prudente, ¿no? ¿Quién lo regula? El ayuno. Bueno, por ahí vamos. Vamos a ver. Se perdieron los turnos en el tabernáculo en el templo de Salomón. Levantó las manos Salomón, cayó la gloria, la nube, y se perdieron los turnos. Pero no había turnos, ¿sí? Cuando entraron ya en su estado otra vez consciente, normal, bueno, estaban conscientes, volvieron los turnos. El estado normal era guardando cada uno su turno. El estado exuberante era el estallido de los dones. Bueno, ojalá me esté explicando, hermano. Vamos a ver, a veces parecemos locos cuando se pierden los turnos. En un ágape, por ejemplo. O sea que la embriaguez del Espíritu Santo es real. Puede suceder en cualquier momento. No la podemos negar, pero no la provoquemos. No la manipulemos. Es decir, podemos esperar una embriaguez. Y ahí está. ¿Cómo controlamos a todo el montón en éxtasis, por ejemplo, cayendo en éxtasis, o riéndose, aleluya, gozosos? Pero hermano, a mí me pasó en Chicago, que me llegó uno de la onda de la risa, y lo llevaban doblado así para dentro del culto, loco. Y yo le dije al pastor, y él va loco, yo no sabía de esa onda. Él va loco, no me dijo, es eso que está en el Canadá. Vaya, le dije, entonces vamos a ver adentro qué pasa. Entró a la reunión donde yo me tocaba disertar y se pasó carcajeándose y yo no me interrumpía la enseñanza y yo lo tuve que parar. Le dije, mire, sáquenlo que se vaya a reír afuera. Aquí estamos predicando la palabra. Sería del Espíritu. ¿Qué iba a ser del Espíritu, hermano? Se cayó y se quedó. Si hubiera sido del Espíritu, el Espíritu hubiera guardado el orden. Está bien, sonriente, para el gozo del Espíritu, aceptémoslo. Pero carcajeándose todo el tiempo. Usted tiene que carcajearse para saber que está contento. Y tiene que carcajearse a gritos y a la hora de comida, ja, 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 loco. ¿Y estará contento alguien que está bravo? No, pero seguramente no, ese está bravo. Pero alguien puede estar feliz y contento, sonriente nada más, por prudencia. Querría gritar, querría saltar, pero no es el momento. Es controlable. Bueno, estoy interpretando a Pablo que él llegó a controlar y no a suprimir los dones a Corinto. Ponerle frenos a un automóvil no es para que el automóvil se pare todo el tiempo, pero para que no se maten los del carro si no llevan frenos. Bueno, sigo.
Ay, ¿cómo voy a hacer yo con todo esto? Bueno, perdonen. Es que anoche recibí todo el paquete. Ya van a ver. Cuando nos embriagamos, no quiere decir que necesariamente tenemos que estar borrachos para saber que estamos llenos del Espíritu. Es una manifestación. Ahora bien, si estamos borrachos, vamos a ver, miren el problema. El problema es que ahora se está con esta tesis. Si alguien no cae en una reunión, no lo tocó el Espíritu. ¿Será que por caer solo los que caen los toca el Espíritu? No estará tocando el Espíritu alguien que está arrugadito en su asiento ahí. A lo mejor lo está tocando más que al otro, que está brincando. O puede ser que el otro esté danzando por invitación del Espíritu. Pero puede ser también un exhibicionista que está en una psicosis colectiva o movido por Satanás. En un éxtasis satánico, en una danza satánica, si no hay quien discierna, ¿cómo diferenciamos lo uno del otro? Bueno, ahora se está cayendo en la tesis de que si no danzamos, que si no hablamos en lenguas, que si no caemos al piso tocados por el Espíritu, no estamos llenos del Espíritu. Eso no es cierto. ¿Cómo pudiera explicarlo más? Danzar es una expresión del Espíritu, pero puede no serlo. ¿Quién lo va a discernir? El sacerdote como Rigitumí. Puede estar alguien predicando o profetizando de parte del Espíritu, pero puede estarlo haciendo en la carne, o puede estarlo haciendo por espíritus inmundos. ¿Quién lo discierne? Bueno, a mí me parece anómalo que un verdadero cristiano lleno del Espíritu no experimente alguna vez carismas sobrenaturales en su vida. Eso me parece raro, porque el que no los experimenta es que, ¿cómo va a ser que el Espíritu no actúe? ¿Alguna vez? Yo digo todo el tiempo, ni todos los dones. Pero la pregunta sería, hermano, usted que es ministro, ¿ha experimentado alguna vez algún carisma en su vida? Porque si no lo ha experimentado, aflíjase. Pero a mí me aflige más el que todo el tiempo vive en carismas. Porque se me hace sospechoso. Esa no es una vida normal. El Señor no anduvo sobre el mar siempre, usó barcas. El equilibrio, pero el equilibrio de maduros. Perdón. Me parece anómalo que un cristiano espiritual no experimente alguna vez, aunque sea un carisma, pero me parece peor que siempre viva en esos carismas como que esa fuera la vida normal. Yo voy a sospechar, esa es mi opinión personal, de una persona que todo el tiempo esté sobrenatural. Ni Cristo. Y estaba lleno del Espíritu. Estaba lleno del Espíritu cuando iba en una barca, dormido, cansado. Y estaba lleno del Espíritu cuando usaba los carismas. Aleluya. Cualquiera hubiera podido decir, lo dije en una reunión, cuando lo apretaba la multitud y pidió una barca a Pedro, préstame tu barca, me están empujando al agua, préstamela. Y se subió a la barca,
y entonces ya se quedó predicando. Mejor hubiera dicho, no necesito barca, se para sobre el mar y todos aceptan, hasta Herodes y Pilato. Pero ¿qué usó él? Lo natural para hablar sobre la vida sobrenatural. ¿Me estoy explicando, hermano? Todavía son mis amigos, ¿no? Bueno. Garganta, ayúdame. Vamos a ver. Voy a seguir el orden aquí porque yo perdí mis turnos hoy. Bueno, déjenme que me ordene un poquito. Es que anoche recibí todo el paquete, miren, me tuve que levantar a escribirlo. Bueno. Hasta los más borrachos, los borrachos consuetudinarios, no consueter ordinario, tienen momentos de sobriedad. Es que alguien dijo una vez, los borrachos consueter ordinario, pero pensó que eso era consuetudinario. El Señor caminó sobre el mar, pero no siempre, pudiendo haberlo hecho siempre. Además, a veces Dios tiene que poner en éxtasis a una persona para hablarle, pero no lo mantiene en éxtasis. Pedro cayó en éxtasis para que pudiera ir a Cornelio. Dios no le habló en la vía normal. Usó un carisma, un éxtasis. Cayó Pedro y ahí le habló. Pero no fue en ese éxtasis, a Cornelio. Él habló con su mente, guiado por el Espíritu. No le hubiera podido explicar en éxtasis a Cornelio el Evangelio. O a lo mejor, pero fue en su estado normal. Veamos algo más. Pablo, en éxtasis, dentro del templo, el Señor le habló, vete de aquí, no van a oír tu testimonio. El Espíritu hablándole en éxtasis. Dice, me vino un éxtasis. Y el Espíritu me dijo que me fuera porque no iban a recibir mi testimonio. Pero no siempre le hablaba en éxtasis. También le hablaba por profecía, por voz audible, etcétera. Visiones, sueños. Pero no vivía solo de los sueños, ni de las visiones. Le hablaba por la palabra escrita. Entonces, aunque un éxtasis pueda ser la manera más viable para no oponernos a los mandatos del Señor, Dios no quiere que estemos solo mirando el cielo. ¿Qué estáis ahí mirando al cielo? A moverse, vayan a administrar, vayan a gozarse, vayan a trabajar, vayan a dar la palabra. Ese es el equilibrio. Bueno, cuando Pablo llegó a Corinto, por favor, ¿qué encontró en Corinto? Usted me va a perdonar la palabra que yo uso, un relajo. Un relajo, unos hablando en lenguas, unos empujando a otros, unos tirados, otros, unos interpretando lenguas, y entre paréntesis, el Señor me explicaba por qué de los 9 dones del Espíritu, Él usó todos menos 2. Es un paréntesis. Ustedes se fijan que el número 10 es completo. El número 9, los 9 dones del Espíritu, es que no están completos, no son permanentes. Falta un 10. El 10 va a ser en el otro siglo. Pero por eso el Señor habló en 7 dones. Actuó en 7 dones.
O sea, 9 menos 2. ¿Saben por qué? ¿Cuáles son los dones que no usó el Señor? Exacto. Yo no lo sabía esta noche. No me lo dijeron, claro. No interpretó nunca lenguas, ni nunca habló en lenguas. De ahí los otros 7 los usó. Porque la cabeza dio órdenes al cuerpo que hiciera los 9. Pero él se limitó a 7 perfectos. El número de totalidad son 10. Él era el Espíritu, sí. Ahora vamos a ver algo más, por favor. Ojalá que ya me esté serenando un poquito porque estoy emocionado, hermano. Yo anoté aquí algunas cosas. El Espíritu Santo, no digo los Espíritus de Dios, el Espíritu Santo divino, se sujetó a turnos que Pablo sugirió en la iglesia de Corinto. Quiere decir que el Espíritu Santo, bueno, no lo controla el hombre, pero él voluntariamente se mete en el orden que le pone. Porque, ¿cómo hace turnos el Espíritu Santo para dar profecía? Sujetándose al 2 o 3 que dijo el ministro. ¿Será en ese caso el ministro mayor que el Espíritu? No, pero él lo avala sujetándose él primero. ¿Quién podrá decir que a ese Espíritu no lo puedo dominar? Si hasta el Espíritu Santo máximo se sujetó. Es que no me puedo dominar. Estaba tan lleno de Espíritu que no sentí cuando le metí un macetazo a otro ahí. Eso ya no es del Espíritu. Eso ya no es del Espíritu. Bueno, pero ¿quién va a poner el orden? Es como que hubiera estado ahí el vino de Dios derramado en Corinto. Y entra un sacerdote con Urim y Tumim y puso el orden. Pero discerniendo. No cualquiera puede llegar a decir, ¿y esto qué es? Paren esto. No, un momento. Tienen que ser sacerdotes, diríamos profetas, con Urim y Tumim. Por eso los profetas juzgan las manifestaciones del Espíritu. El Espíritu está sujeto a los profetas, el Espíritu del profeta, sujeto a los profetas. Bueno, vamos. En las preguntas va a venir la ametrallada que me van a dar ustedes. Cuando Pablo entró, él discernió. ¿Qué pastor me puede asegurar a mí que en una congregación, por muy linda que sea, todos son de Cristo los que están ahí? ¿No habrá infiltrados agentes satánicos? ¿No habrá infiltrados falsos hermanos? ¿No habrá infiltrados carnales, que es lo más probable? Entonces, ¿quién va a distinguir qué hace cada uno y por qué lo hace? El sacerdote o los sacerdotes, con Urim y Tumim. En mi experiencia, hace muchos años, las reuniones que se hacían ajenas a mi persona que estaba empezando la iglesia, y yo llegaba de repente, los sorprendía en unos relajos, porque no había quien los regulara. En una reunión que yo llegué de jóvenes, una mujer se levantó joven, y ya llevaba como 25 profecías seguidas. Y yo llegué y me chocó y la paré. ¿Cómo? Me dijeron los jóvenes. ¿Para usted al Espíritu Santo? No, a ella estoy parándole. No al Espíritu Santo. Porque no es bíblico eso. Además, ¿quién está ordenando aquí las cosas? Los jóvenes se asustaron. El pastor está cuadrado contra los dones. No, los estaba regulando. A ese joven de Chicago lo tuve que regular. No estoy en contra de que el Espíritu nos pueda dar risa o pueda que caigamos.
Pero hay que averiguar si el éxtasis de quién es. Los soldados que vieron aprisionar a Cristo en Getsemaní no eran cristianos, eran paganos. Y ellos cayeron, cuando oyeron el nombre de Jesús, cayeron. Esa caída era del Espíritu. El Espíritu en ellos los hizo caer. No tenían el Espíritu. Ellos cayeron ante el impacto de la presencia del Señor. Pero noten que eran paganos. Pero cuando Pablo cayó, que ya era salvo en el judaísmo, solo que fuera de tiempo, el fuera de tiempo tenía que ser de Jesús. Por eso le enseñaron a Jesús en el camino a Damasco. Pero cuando él cayó ahí, cayó por el Espíritu de Dios, del Señor. No había sido lleno del Espíritu. Bueno. Cuando entre una persona no iniciada en esto a tu reunión, dice Pablo, ¿no dirán que estáis locos si no hay orden? Ayúdenme, ¿dónde está? Aquí está. Capítulo 14, verso 23. Si pues se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas, desorden, y entra en ella uno no iniciado o infiel, ¿no dirán que estáis locos? Por el contrario, si profetizan todos, el tal es juzgado y va a caer postrado diciendo, adorando a Dios, Dios está entre nosotros, entre ustedes. Quiere decir que atrae a la salvación a los inconversos, lo sobrenatural en orden, no el relajo. El relajo puede hacer que ya no vuelva. Asusta. Por eso, ponerse a hablar en lenguas para que oigan sin interpretación no es bíblico. Hay momentos en que se sale, hermano, la lengua, pero hay que callarla, dice, si no hay interpretación, porque cuando es devocional no es para que la oigan, sino para que uno platique por el Espíritu con el Señor. Bueno, cuando Pablo era juzgado por los hermanos, quizá nunca lo oían hablar en lenguas. Entonces le dijo a alguien de esos largos que siempre hay, le dijo, oiga, hermano apóstol, yo nunca lo he oído hablar en lenguas a usted. ¿Usted es bautizado? Obligaron a Pablo a decir, miren, yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos, pero sé cuándo y dónde las hablo. Entonces regular no es suprimir. Y Dios lo ponía, el Señor lo ponía y lo ponía. Entonces yo dije, oh, esto es una vida aparte. Yo me voy a tirar por esta línea. Solo lo sobrenatural. Me paró el Señor. Y me dijo que me equilibrara. Oye, que había que echar fuera demonios. Yo quería solo estar echando fuera demonios. Y veía demonios hasta en los estornudos. El Señor me dijo, un momento, no todo es demonios. Hacer énfasis en una sola manifestación del Espíritu, dándola por la máxima o la que tiene que ser, es menoscabar a las demás manifestaciones. Podemos, habiendo tantas, ¿por qué usar solo una? Cuando estalló el avivamiento en Azusa, California, del Pentecostés nuevo, en 1900, dicen que solo era hablar en lenguas todo, porque era una novedad. Y se pasaban hablando en lenguas todo el día.
Pero eso, hay que ocuparse de otras cosas. Hablar en lenguas tiene su lugar. Administrar tiene su lugar. Predicar tiene su lugar. Orar tiene su lugar. Se fueron equilibrando. Pero cuando ellos sintieron el hablar en lenguas, uno quiere hablarlo en todos lados, las lenguas, hablarlas. Yo me recuerdo cuando recibí, yo había predicado, hermano, en la tradición, que las lenguas esas eran del diablo. Y de repente me hallé en la sala de mi casa hablando en lenguas. Y como que el Espíritu me decía, bueno, y no que son del diablo. Ahí decía, perdóname, Señor. Pero entonces que ya yo solo quería estar hablando en lenguas. Y solo hablar de las lenguas. Cuando apareció la sanidad divina, solo sanando enfermos. Y cuando apareció la liberación, que lo conocimos, solo queríamos estar liberando 20, 30 al día. Ni solo es liberación la manifestación del Espíritu, ni solo es predicación, ni solo son carismas. Todo hay que usar. Lo apunté todo y no he dicho nada. ¿Podrá una mente fuerte de cualquier persona manipular otras mentes? Sí. ¿Puede provocar el hipnotizador que todos los demás ahí se duerman? ¿Puede un político manejar masas con su mente fuerte sobre mentes débiles? Podemos provocar psicosis colectivas si nosotros no estamos enmarcados en la palabra. Pablo fue la palabra en Corinto. Eso no es así, es así, así, así. Hermanos, ¿no estaba el Espíritu Santo ahí como para haber instruido él? Sí. ¿Por qué no lo hizo él? Usó a Pablo, porque reconoce los ministros y les da vía. De tal manera que cualquiera hubiera dicho, ¡qué bárbaro Pablo parando al Espíritu Santo! Regulando el espíritu de los hermanos. Y sorprendido Pablo de que el Espíritu Santo se metiera en los turnos, que él, por el Espíritu mismo, ordenó 2 o 3 a lo más. Sí, dijo el Espíritu Santo, hizo su turno. Pero hay a quienes ahora podrán decir, no, yo no me domino. Es que yo no me puedo controlar. Tengo demasiado espíritu. Yo he visto congregaciones enteras irse al aire guía por el desequilibrio. Ahora mi pregunta es, ¿quién va a regular una congregación? Voy a leerlo. ¿Dónde está el desorden? La va a regular supuestamente el pastor. Pero si no es el pastor, ¿quién es? Tienen que haber sacerdotes adecuados. Lo leo. 1 Corintios 14. Yo ahí voy a terminar, creo yo, porque hay mucho más, pero lo voy a ordenar. Ahorita ni yo mismo lo entiendo, porque con letra de médico lo escribí anoche. 1 Corintios 14, 28. Si no hay quien interprete, ¿está usted facultado a hablar lenguas para que lo oigan? Calle en la asamblea y hágalo consigo mismo y con Dios. ¿Lo estoy oyendo? Yo mismo me he desbordado hablando lenguas ocasionalmente cuando estoy predicando. Yo no, y saco la lengua. Yo tengo que corregirme eso. Porque si fuera mensaje en lenguas, yo lo podría dar, pero tendría que interpretarlo o yo o alguien. O callarme.
Fíjense que me estoy culpando yo mismo. Entonces nosotros no estamos facultados para hablar en lenguas por radio, por ejemplo, a menos que sea un mensaje interpretado. Eso estoy leyendo aquí, órdenes. Y va a ver usted, si alguien, 37, si alguien es espiritual o se cree inspirado por el Espíritu, dice esta versión, o es profeta, reconozca que lo que yo estoy escribiendo son órdenes del Señor. Yo no estoy hablando órdenes mías. ¿Quién soy yo? Soy un miembro, pero son órdenes del Señor. Oiga más. Verso 32. No, voy a leer desde el 29. Cuando a los profetas, en cuanto a los profetas, hablen 2 o 3. Esa pareció una orden de Pablo. Abajo digo que era orden del Señor. ¿O no? ¿Y quién se puede sublevar ante tal orden, verdad? Ahora, oiga, en cuanto a los profetas, hablen 2 o 3, y los demás profetas juzguen. No toda la congregación. Porque si juzga toda la congregación, allá hay carnales, va a decir, ese es el diablo. Otro va a decir, eso es de Dios. Otro va a decir, ese es su ego. Y todos se van a confundir. Pero ministerios establecidos, proféticos, van a discernir. Oiga más. Si alguno otro, aparte de los 2 o 3, y aparte de que los profetas juzguen, está sentadito por allá y recibe una revelación, otra manifestación del Espíritu, cállese el primero, pues podéis profetizar todos por turno, para que todos aprendan y sean exhortados. Pero los espíritus de los profetas deben someterse a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Oh, hermano, aquí no está negando los carismas. A mí me pasaban estos pasajes en la tradición. Ya ve, me dice, son peligrosos las manifestaciones, hay que pararlas. No, hay que regularlas si se tiene discernimiento. Si no, perdone la expresión, podemos meter las extremidades, parándolo de Dios y dejando entrar lo del diablo. Pero si tenemos discernimiento, vamos a tamizar correctamente lo que Dios quiere que se oiga. Leo esto. Capítulo 12, 1. Lo que Pablo hace ahí es reacciona contra ciertos transportes de excesivo entusiasmo humano, incoherentes las manifestaciones de algunos cristianos que con razón o sin ella creen que el Espíritu está haciendo todo en la reunión. Mire qué peligro es que uno dé por del Espíritu todo lo que pasa en una reunión de su iglesia. ¿Cuántos creen que puede llegar el diablo con un subembajador ahí a dar profecía? Le voy a contar la única experiencia que voy a contar. Cuando la iglesia estaba más pequeña, que yo podía entenderme con todo, lo único que no hice fue de diaconisa. Entró una mujer nueva, por cierto era mi pariente, la invité a que llegara al culto, llegó y oyó la alabanza, estábamos en una alabanza cuando el Señor nos estaba enseñando la alabanza.
Y yo miraba que ella observaba todo admirada. Y el Señor estaba bautizando gente que pasaba al frente. ¡Wow! Lo bautizaba. Sin ponerle manos. En eso vio que la Tenchita, así se llamaba, pasó corriendo y se hincó adelante. Levantó las manos y empezó a hablar en lenguas. Dije yo, la Tenchita la tomó el Señor. Qué lindo, dije, amén, dije yo, gloria a Dios, allá atrás. Y toda la congregación, amén, aleluya. La pariente del pastor ya la cogió el Señor. Yo oí aquí, no a la conciencia, aquí. Ponle manos, discierne. Y salí corriendo desde atrás. Fue mi primera intervención discerniendo el espíritu. Me enseñó ahí discernimiento de espíritu. Y salí corriendo. Acuérdense que acaba de decir amén al bautismo de la hermana. Igual que toda la iglesia. Y al ponerle manos, ¡wow! Cayó. Y dijo el diablo con voz de hombre en la mujer: yo no unjo, pero imito. Y cuando le dije, sí, pero vas a salir, era el diablo. Sí, me dijo. Ahí delante de todos, de los de la iglesia, sorprendidos igual que yo. Sí, voy a salir, dijo el diablo. Pero tengo más como esta, que vos no sabes. De esta me voy a ir, pero te van a llegar otras. Tenchitas. Y tú conociste a la Tenchita. Se la llevaron al cuartito, a la Tenchita, y fue liberada. Ahora oiga, si el Señor no me hubiera dado discernimiento, hasta estas alturas yo creería que la Tenchita ahí fue bautizada con el Espíritu Santo. Después fue bautizada. Y fue una creyente fiel hasta el final. Ahí en Jutiapa debe haber conocido a la Tenchita. Levante su mano derecha. No, solo el que manifiesta algo del Espíritu está lleno del Espíritu. Pueden haber llenos que no lo manifiesten en el momento que uno quiere. No solo los que caen al piso están llenos. No solo los borrachos están llenos del Espíritu. No solo los que danzan están llenos. Pero esas pueden ser manifestaciones del Espíritu legítimo, que no hay que acallar ni detener, pero no hay que dar por de Dios lo que no es de Dios. Solo con el discernimiento. Con su mano levantada, hermano, vamos a cometer un error más grande, dejando ir todo como que es de Dios, u otro error, parando aún lo que es de Dios, para no caer en el peligro de los desmanes del espíritu humano. Pongamos madurez, regulación. Cada pastor, cada ministro, cada presbítero es responsable de la gente que tiene en su reunión, porque él la puede regular o desbandar. La puede regular o la puede manipular. Puede que le hagan crecer el ego o normarse.
Los que estén de acuerdo, oren conmigo. Padre, ayúdanos en esta tarea sobrenatural. No es de la mente humana. Son órdenes del Señor. Amén. Y amén. Preguntas. Yo creo que se nos fue el tiempo, pero vale la pena. ¿Cómo cuánto tiempo? Bueno, hermano preguntas al tema. Hermano apóstol, ¿cómo podríamos nosotros accionar o equilibrar el asunto? Yo tuve una experiencia el día domingo en que visitó una persona la iglesia y precisamente en el momento de la alabanza, de la danza, empezó a manifestar una especie como de samba. Entonces, primera vez y no haya uno ni por dónde, cómo equilibrar el asunto, pues porque se mira pues completamente ajeno a la vida de Dios. Sí. Tú eres el sacerdote conmigo y tú bien ahí en tu iglesia. Si te chocó, mientras se averigua. Y mandar diáconos, hermano. Que no vaya de samba ahí. Hasta que averigüemos si la samba está aprobada. Que va a confundir a los zamberos. Gloria a Dios. Doctor, me llama la atención el caso de Pablo, cuando aquella muchacha los seguía y bueno, él tuvo que, 3 días y al tercer día discernió. Entonces, me llama la atención pues que no todo lo va a entender uno al mismo tiempo, ¿verdad? Mira, Carlitos, ¿sí? Ni al mismo tiempo. Y aún Pablo no discernió si iba a Asia o a Europa. Y era lleno del Espíritu. O sea que el discernimiento no es tan fácil. Si Pablo fue confundido con irse a Asia, ¿cómo nos confundiremos nosotros? Entonces, discernir es vital. Amén. Sí, pero el discernimiento no llega siempre en el momento que uno quiere. Eso es lo que me preocupa, doctor, porque uno quisiera discernir todas las cosas, ¿verdad? Sería infalible. Entonces, yo no sé hasta dónde, pues, siendo el Señor, teniendo el discernimiento y todo esto, él ya había discernido que Judas era el que lo iba a entregar desde el principio. Sí, él sabía. ¿Sabía? El Señor sabía, pero lo dejó ahí. Amén. Ahora, ¿sabes una cosa? Tal vez el remedio no está en que uno tenga el discernimiento, que haya equipo en la iglesia, que de consenso juzguen. Los profetas juzgan, no el profeta, aunque ocasionalmente puede un profeta discernir, pero mejor si estamos en consenso de otras opiniones del Espíritu, en otros ministros. 2 o 3 testigos, está todo negocio del Espíritu. ¿Qué fue lo que dijiste? En el mismo Espíritu. Reconocidos. No alguien que entró por ahí, a ver qué dices tú. No. Ese viene del camión. Esa parte. El don es aparte del ministerio. Hermano apóstol. Perdón, aquí Edgar había pedido la palabra, pero ya que está el micrófono allá, que la den y después aquí. Hermano, solo quisiera que usted fuera tan fino, hermano, de desenredarle un poquito esto. Fíjese que yo veía en el verso 22 del capítulo 14 de 1 Corintios que las lenguas son señal para los incrédulos y la profecía para los creyentes. Pero dice que si entra un incrédulo y oye a todos hablar en lenguas, no dirá que estáis locos. ¿Cómo podríamos interpretar eso entonces, hermano? Cuando un inconverso entra y oye hablar en lengua, eso le llama la atención. Ese es el mensaje para él, que le llame la atención lo sobrenatural de las lenguas. Pero no para que estén enfiestados solo en lenguas que nadie interprete, porque entonces no crecerían.
Aparte es el don devocional del hablar en lenguas y aparte es el mensaje en lenguas. Que eso tiene que ser interpretado o callarse. Pero la devoción no es para ocultarla. Puede que se le salga a uno, pero no se va uno a poner a hablar todo el sermón en lenguas devocionales y no hubo sermón, porque entonces no edificaron al pueblo. Yo me podría pasar, yo creo que cualquiera de ustedes también, hablando en lenguas. Yo les tengo que decir un secreto a voces. Yo en cualquier momento puedo hablar en lenguas, y quizá ustedes también. Pero no hemos sido mandados a que nos oigan hablar en lenguas, a menos que sea mensaje en lenguas de interpretación. Podríamos decir entonces que es para atraer nada más a los incrédulos, ¿verdad, hermano? Esa sobrenaturalidad atrae al inconverso. ¿Qué será eso? Yo sé de personas que han entrado a ver qué están haciendo con ese hablado y se quedan. Mensaje al inconverso. Pero si el mensaje en lenguas no lo entienden los de adentro, menos los de afuera. Solo, si le permite dar un testimonio, ¿es el varón? Disculpen la interrupción. Es que yo les decía aquí a los hermanos que mi momento de conversión final fue precisamente así, una interpretación de lenguas. Y el Señor me habló en profecía en el culto de la central, y me dijo mi vida, como a muchos les ha pasado, ¿verdad? Exacto. No, definitivamente no. Por eso lo quería mencionar. Ahí está la diferencia. Ok. Ahora, hermano Edgar, aquí. Gracias, hermano. Eso es muy evidente, hermano. Hermano, doctor Aguja. Casi no te conocen tu nombre, ¿verdad? Y un poquito raro, Aguja. Hermano Otto, mi pregunta obedece quizá a una ampliación sobre el versículo 34 de 1 Corintios 14, en donde dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Bueno, y todo lo que... Muy bien. Sigue. En primer lugar, quiero dejarles una tarea para la próxima reunión. Lean y relean hasta caerse muertos los 3 capítulos de 1 Corintios. Léanlos y relean. Yo estuve leyendo anoche y eran otros capítulos después de lo que Dios me dio. Lo que ha oído ahora, tamíselo leyéndolos. Va a ver que le va a hablar el Señor. Le va a confirmar lo que estoy oyendo. Respecto a la pregunta, la verdadera interpretación es que las mujeres que se enseñorean del varón se callen en la iglesia para no avergonzar a su marido, pero que enseñen en su debido tiempo y donde sea, como Priscila enseñando a Apolos. Era una mujer, pero no lo hizo en público. Ahora, entonces, para parafrasearlo sería que las mujeres en la congregación guarden silencio cuando se van a enseñorear del varón. O sea, que no hablen enseñoreándose del varón. Ese es el concepto. Pero que la mujer enseña. La mujer enseña, pero no en público, enseñoreándose del varón. No va a dominar al varón enseñando, pero ella puede enseñar ya. No. Hay mujeres que enseñan mejor que los varones. Yo he conocido mujeres que hacen un evangelismo tan exquisito, mejor que los varones que yo he oído. O sea, la mujer que tenga modestia para no avergonzar a su marido. Seguramente en esa iglesia, allá, había quienes decían, vos no sabés, déjame hablar a mí. Y hablaba la mujer. Avergonzaba al esposo. Que la mujer guarde silencio y averigüe con su esposo las cosas, en vez de estarlo avergonzando ahí, con lo que ella sabe y el marido no. Ahora sí ya te fuiste a home.
se enseñorearía del varón. Por su cuenta y riesgo. Pero la Biblia no habla de pastoras. En el Nuevo Testamento. En el Antiguo sí. ¿Cómo se llama? Hija de Jetro, era pastora. No, ¿cómo se llama? Cuando estaban las hijas de Jetro con Moisés, entonces Séfora era Raquel era pastora. Pero en el nuevo pacto, usted no me da un ejemplo de un pastorado de una mujer. Seguro. Colocaron en lugar al varón. Miren, la mujer no es inferior al varón. Es diferente. Ustedes saben que no es lo mismo ser diferente que ser inferior. Usted es inferior a la mujer si se trata de embarazo, porque usted no se puede embarazar. Pero el varón es mejor que la mujer en su función masculina. Pero no es la mujer inferior. Recuérdelo. No igual no quiere decir inferior. Ok. Hermano, siempre he tenido yo alguna duda, tal vez usted nos pueda orientar, hermano. Cuando Pablo iba a predicar a Asia, el Espíritu Santo se lo impidió, dice. Después, el Espíritu de Jesús se lo impidió. ¿Qué diferencia hay? ¿De qué manera? Lo que trato yo de preguntar es, ¿cuál es la diferencia de manifestación o cuál sería la manera de interpretar en qué momento era el Espíritu Santo y en qué momento el Espíritu de Jesús? Ahí opera la Trinidad. Cualquiera de los tres es Dios en sí. ¿Se han fijado ustedes que en las profecías así dice el Señor? A veces dice, así dice el Espíritu Santo. Así dice Jehová, he oído yo. Bueno, ¿quién está hablando? Dios. Pero cuando dicen Jehová, se supone que el Padre. Cuando dicen el Señor, Jesús. Cuando dicen el Espíritu, el Espíritu. ¿Cómo lo diferenciamos? El Urim y Tumim. ¿Será, pensaba yo, si es exclusivo del ministerio profético? Pues fíjate que yo estoy preguntándome eso también. Yo creo que no solo el profeta puede discernir. Pueden discernir los cristianos sin ser profetas. Depende de la operación del Espíritu que esté actuando. Puede ser espíritu de discernimiento. Para mí los dones son espíritus. Como los rayos del sol, no son el sol, pero vienen del sol. Entonces, si está operando discernimiento en el hermano sin ser profeta, él puede discernir el momento. Pero los profetas, como ministerio, tienen más apoyo en discernir. Se les usa más para discernir. El hermano ocasionalmente discernió y no es profeta. Puede ser que mañana ya no discierna. Es más probable que el profeta esté más continuamente en el discernimiento. A eso se refiere el ministerio. Pero no es característica, pero no es exclusiva de él. Y con relación al sacerdocio, ahora en el nuevo pacto, en una congregación, es el pastor. Quiere decir, sacerdotes somos todos. Pero sacerdote con Urim y Tumim reconocido como autoridad. No cualquiera, pues. Porque cualquiera dice, bueno, yo soy sacerdote, pero con Urim y Tumim. Pues en este caso, los pastores, hermano, Si tienen Urim y Tumim, sí. pero no todos pueden tener No, esa calidad. claro. No, porque los dones no te los dan en propiedad, te los prestan.
Yo diría que es el actuar para distinguir el sí o el no de Dios. Porque parece que dicen que era la tradición, que era piedra roja y piedra verde. Si preguntaban algo, rojo era no, y verde era sí. Bueno, eso dice la tradición. Lo que sí estamos entendiendo, que el Urim y Tumim define las sobrenaturalidades que la mente natural no puede diferenciar. Es que Lleven en el orden las manos ahí. me llamaba la atención cuando usted dijo que sorprendió a varias congregaciones que estaban tal vez en relajo más que en el orden. Y entonces me acordé cuando Moisés subió al monte y que a Aarón se le volvió un relajo. Dice Éxodo 32:17 que Josué, ahí él también ministro, dice: oigo el ruido del pueblo que gritaba. Al oír el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Entonces no pudo discernir bien. Y Moisés le respondió: no hay ruido de gritos ni de victoria ni de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Entonces si no hay quien, y bueno, y Moisés se molestó mucho después y destruyó el becerro. Entonces si no hay quien pueda discernir ahí, se puede convertir, porque ahí había ministro también que era Josué. Pero en 3 niveles. Y Moisés sí pudo discernir que era un canto, pero que no era apropiado ni era adecuado. Él definió. Los otros opinaron. Y opinaron mal. Y sin embargo era un canto. Y había becerro. Así es. Pero no era el legítimo. Cuando citaron de que el espíritu que estaba sobre Moisés cayó en los 70, dice que cayó el espíritu y empezaron a profetizar. Pero 2 no estaban en el grupo. Entonces empezaron a profetizar allá, solos. Párenlos, porque no están en el grupo. No, ojalá todos fueran profetas, dijo Moisés. Quiero decir que no era exclusividad de los profetas en grupo. Podía ser allá, pero eso no autoriza a que cada uno tenga su evangelio privado. Por allá van las manos. Hermano Otto, quisiera razonar mi pregunta. Digamos, yo creo que Caifás no era convertido. Sin embargo, dice Juan en el capítulo 11 que profetizó sin ser convertido. Y cuando me voy al primer libro de Samuel, miro que Saúl manda, figura del anticristo, manda 5 mensajeros para apresar a David, como que fueran los 5 falsos ministerios. Pero los 3 últimos, dice que un espíritu les cayó y profetizaron, hasta que llegó Saúl por último y profetizó y se quedó desnudo y profetizó toda la noche. Mi pregunta es la siguiente. Usted nos decía hace un momento que nosotros podemos controlar las cosas que nos suceden espirituales, les podemos dar vía, sujetarnos a turnos, etc. ¿Será que la gente que tal vez tiene cosas que son de Dios, en este fluir, como Caifás y como Saúl, que puedan estar hablando de parte de Dios, pero están mal, son las que no se pueden controlar, son las incontrolables? Bueno, digamos 2 cosas. Que los carismas no son sinónimo de santidad. Porque ese carisma estaba en Caifás. Era santo. Aunque era judío, judaizante. Sí. Pero no era santo. Bueno, y si todavía quedaba duda, la burra no era santa. Y habló de parte de Dios. Entonces los carismas no identifican la santidad del ministro. ¿Verdad? Ahora, el problema, hermano, es que puedan haber espíritus que acometen a gente para usarla, no Dios.
sin dejar ellos de ser de Dios. Ejemplo, Pedro, no vayas a la cruz, Señor. ¿Quién habló? El diablo. El diablo le puso eso. Acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién habló ahí? Dios se lo puso. Sí. Va, usó el mismo vaso y no lo descalificó Dios, Cristo, porque hablara Satanás. No dejó de ser apóstol. Pero no aprobó lo que dijo el apóstol cuando lo usó Satanás. Porque él discernió. Si no hubiera discernido, nosotros lo aceptamos. Ah, no voy a la cruz, qué bueno. Hermano Otto, mire, usted nos ha enseñado durante mucho tiempo que no hay que juzgar al profeta, sino que la profecía. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Hay que ver quién habla. ¿Qué dice? Lo primero, la primera obligación, discernirlo. Ajá. Puede haber sido usado por Dios. Yo sé de un borracho de vino de la tierra que fue usado por Dios. No está aquí el hermano Agustín, ¿no, verdad? No. Al hermano Agustín le sucedió. El hermano Agustín es un evangelista de los nuestros, por los que no lo conocen. Estaba el hermano una mañana, lástima que no vino. Estaba una mañana, Señor, tengo necesidad, va a poner una cifra de 100 quetzales, $100, y lo tengo que pagar hoy. Señor, tú nunca me has dejado, tú no sé, no sé cuánto. Orando estaba, cuando por allá por la mañana, por lo largo, ya le botaban la puerta. Abrió con miedo, pero abrió. Y estaba un borracho. Tenga, le dijo. Esto es para usted. Ya se caía. Y se fue. La cantidad que pidió en oración. Tremendo. ¿Usó Dios al bolo? Sí. Lo usó al bol. ¿Aprueba a los bolos? No. Pero un momento, tengamos cuidado. Entonces no digamos que entonces no hay que santificarse para ser usado. No, tampoco. Porque eso era cuando no había iglesia ya. Y ahora en el caso de este personaje, Dios lo usó como usó los cuervos para llevarle comida a Elías. Y no eran convertidos los cuervos. Sí, pues. ¿Ibas a decir algo? Tal vez lo último, hermano, es que en el libro de Apocalipsis se nota claramente cuando habla Cristo y cuando habla el Espíritu Santo. Y me parecería... Todo en el Salmo 2 hablan los tres. Lean el Salmo 2 y hablan los tres. Amén. Bueno, seguí, ¿cómo dice? Sí, digamos, cuando está hablándole al ministro, le habla Cristo, porque dice, el que tiene los ojos llama de fuego, dice esto al ángel de la iglesia. En cambio, a la iglesia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, mi pregunta a este respecto es, ¿será que en el tiempo final la máxima forma de hablar va a ser por medio del Hijo en sus parucías directos a ministros y el Espíritu Santo dándole testimonio a la multitud, a las iglesias? Ese es el orden divino. Pero fíjate que no tenemos problema en distinguir necesariamente quién de los tres nos habla, porque los tres son Dios. No vamos a cometer error si decimos que nos habló el Espíritu Santo, o nos habló Jesús, o nos habló el Padre. El problema radica en que nosotros, sin distinguir, podamos asegurar tal cosa. En la Biblia hablan los tres. En el Salmo 2 hablan los tres. Vaya, el problema está en no distinguir
en los humanos, ¿quién está usando a ese tal? Ahora, si nos habló el Hijo, amén. Si nos habló el Padre, porque a mí me dijeron, mire hermano, ahí la que profetizó dijo que hablaba Jehová. Jehová no habla. Muy fácil es entender cuando dice, así dice el Espíritu Santo. Ese sí habla. Para mí hablan los tres. Hoy. Entonces, vuelvo al Salmo. Si ustedes leen el Salmo 2, ustedes van a ver, así dice Dios, el Espíritu Santo está hablando, y después está hablando el Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no juzguemos a una persona porque diga, así dice Dios. Hagamos lo que hizo una Biblia ahora últimamente, una traducción. Ya no distingue, mejor pone Señor cuando habla la divinidad. Entonces ya no sabe uno quién. Así dice el Señor. ¿Cuál de los tres? Si los tres tienen señorío. ¿Será importante que sepamos si fue Jesús, si fue el Espíritu o si fue el Padre? No. Pero sí es importante quién habla a través de una persona. Angelito. Hermano, se ha estado dando enseñanza sobre los dones, pero pregunta mucha gente con respecto a los otros. Por ejemplo, en las congregaciones se enfatiza más en profecía, don de lenguas, pero se está hablando de 9. ¿Cómo se podría hacer para darle lugar a los otros en el culto? Toma en cuenta que hay dones colectivos y dones privados. Palabra de ciencia, si le van a hablar a una persona, no necesariamente la tienen que decir en público, tal vez como testimonio. Pero es mejor ir a hablarle a la persona. ¿No se dio cuenta la iglesia de palabra de ciencia? ¿No se dio cuenta la iglesia de discernimiento? ¿No se dio cuenta de palabra de sabiduría? Pero sí se da cuenta de las lenguas interpretadas y de los milagros y de las sanidades. Pero no que solo eso haya. Está todo. Pero hay públicos y privados. Yo creo que la experiencia que tenemos en el IM es que muchos dones, una buena cantidad de dones, se dan en privado. Porque no como una que una vez la tuve que bajar de la moto, como dicen, ¿verdad? El hermano que está ahí adelante me mostró el Señor que ya le vi su calavera. Por poco se muere ahí el hermano. Eso no era público. Empezando porque no era de Dios tampoco. Hermano Otto. Sí. Mi pregunta es sobre el capítulo 7 de Mateo, verso 22. Están haciendo alarde estos, aunque Cristo afirma. Dice, muchos me dirán en aquel día, tremendas cosas, ¿verdad? Profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera espíritus malos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor los desconoce. ¿Perdón? Carisma sin santidad. ¿Cuántas, perdón hermano, voy a usar lo que usted usó, cuántas tenchitas habrán en las congregaciones hoy en día? Muchas. Ahora, ¿sabes qué? Una cosa, yo te pregunto, ¿esos serían falsos? ¿Serían falsos o se volvieron falsos? Sí, por eso yo pregunto, hermano, porque la afirmación acá es, yo veo que no están haciendo alarde, sino que esos están diciendo verdad. ¿Capítulo 7? Capítulo 7, verso El mismo 22. capítulo lo contesta, eran falsos profetas. Por los frutos. Ahí dice. No los conozco. Ahí dice, en el contexto, dice falsos profetas. Nunca los conocí, aléjense de mí, obradores de iniquidad. Entonces, yo tenía la misma pregunta, la misma duda. ¿Fueron tuyos ellos, esos del capítulo? ¿O se volvieron malos? Eran falsos profetas. Pero al decir falsos profetas, no está diciendo que eran falsos hermanos. Entonces nos quedamos otra vez con la duda. Por favor, decir que eran falsos profetas, ¿era decir que eran falsos hermanos? No, porque puede haber una profecía falsa en un hermano legítimo.
Sí, sí. Sí, pero hay unas versiones que dicen, nunca me conocieron. Nunca crecieron para entenderme. Para mí es más válido que eran falsos. Pero falsos profetas, no necesariamente falsos hijos, pero por el nunca os conocí, posiblemente nunca fueron hijos. Pero casi siempre casi nos vamos a quedar en que lo más probable es quién sabe. Por los frutos eran falsos, pero nos quedamos en lo mismo. Doctor, buen día. La pregunta que quisiera yo hacerle, doctor, es cómo poder entonces en algún momento poder delinear, por ejemplo, con los dones que usted mencionaba, palabra de sabiduría o palabra de ciencia, si son dones que en un momento se van a dar particularmente. En el sentido pues que creo que en nuestras congregaciones hay personas con dichos dones, pero que en algún momento ellos son colectivos. ¿Ah? Es que sabes que es el problema, que no son exclusivamente privados. Pueden haber dones de ciencia, palabra de ciencia, o de sabiduría, o de discernimiento espiritual, público. Exacto, sí. Pero eso lo va a sentir uno bien claro, cuando uno daña a la congregación, que lo oigan todos. Pero si es un secreto de tu vida, vas a perdonar, como tú hiciste la pregunta, a ti te cae. Tú estarías en adulterio en la reunión. Se para alguien y dice, el hermano pastor Rigo está en adulterio. Vaya, te adivinaron, pero eso no era para que lo supiera toda la congregación. Entonces era de ir contigo y decirte, y tú sabrías. A mí me pasó en la República Dominicana. Estaba yo recién llegado, no sabía quiénes eran los que estaban ahí. Y estaba yo sentado atrás. Y entonces había una pareja danzando y de la mano. Yo creí que eran esposos o qué sé yo, y novios, y estaban danzando. No está Arturito Batres aquí. Yo lo vi, hombre. Es que él fue testigo de esto que estoy contando. Lástima que no está. Y entonces fíjense que cuando yo estaba ahí, dije, qué pareja más bonita, danzando para Dios. Me dijo el Señor, dile a ella que por qué engaña con su patrón. Si yo me paro ahí en la congregación, así dice el Señor, ella está engañando, me paseo en todo. ¿Sabe qué hice? La llamé, le dije, venga, usted. Estaba sorprendida porque la paré de danzar. Y le dije, mire, ¿por qué usted se mete con su jefe? Fíjese qué responsabilidad, ¿no? ¿Sabe qué me dijo? Cállese, véngase para acá. Que no lo oiga él, me dijo. Porque es cierto. ¿Quién se lo dijo? Ya se lo dijeron. El Señor me lo acaba de decir, yo no la conozco. Entonces me dijo, pero no se lo diga a él. Y entonces después la ministré. Y me dijo, sí, me dijo. Yo no sé por qué estoy enamorada de mi jefe. Y es feo como la noche. Pero algo me lleva hacia él. Pero no se lo vaya a decir a mi novio, nos vamos a casar. El primer sorprendido fui yo, pero el ejemplo es porque eso pudo haber sido público o privado. Doctor, el enfoque de la pregunta viene en este caso, en que en nuestras iglesias hay hermanos que puedan tener esos dones, pero si no será necesario que nos lo dijeran a nosotros en algún momento, para que porque ha pasado casos que en algún momento ellos lo dicen. Ya sé cuál es tu aportación. Esa es el orden es ir al ministro y decírselo. Si puede hablarle a la persona. Porque puede hacer que en privado desgague a la persona. ¿Verdad? Sí. O sea que esto lleva una serie de cosas que no tenemos tiempo de analizar. Sí, esa era la aportación, doctor, porque creo que en nuestras iglesias hay personas con esos dones y que en algún momento han causado daño dentro de la misma congregación
porque van sin la autorización del pastor o sin que el pastor en algún momento pueda Voy a realizar usar eso. un texto, capítulo 15 de Hechos. Muchos que fueron sin ser enviados están causando problema. Quiere decir que tiene que ser con el consenso de los sacerdotes con Urim y Tumim para que vayan. Por eso el orden es que le hablen al pastor para ver si le pueden decir eso a tal oveja, a tal otra oveja. Pero caemos en que esos dones generalmente son privados. Entonces, eventualmente son públicos, siempre con consenso del pastor. Ahora, como son privados, generalmente, la congregación no se va a dar cuenta de esos dones, como se da cuenta de los que necesariamente son públicos. Ahí solo lenguas interpretadas tienen. ¿Ya averiguaron si no se están moviendo otros dones para juzgarlos? Allá en la iglesia nuestra se mueve. Mire, hermano, cuando a mí el Señor, perdonen que me alargue, ustedes me obligan. Cuando yo vi los 9 dones, uno por uno, yo estaba temblando, hermano, porque dije yo, y cuando muestren palabra de sabiduría, y si no se manifiesta, ¿y cómo se irá a manifestar? Entonces, en la reunión que tocaba palabra de sabiduría, porque así es como les estoy diciendo, así sucedió. La iglesia eran como unas 50, 60 personas. Se paró una hermana y dijo, cuando tocaba palabra de sabiduría, yo ya la había enseñado. Se paró una hermana y dijo, con palabra de sabiduría, aquí va a venir una persona alta, delgada, que no va a caer en la puerta, se va a bajar para entrar y va a venir a polemizar en la reunión sobre el bautismo de agua. Y se sentó y el Espíritu me dijo, esa es palabra de sabiduría. Y empecé yo a sudar, hermano. ¿Y si no viene? ¿Y si viene un gordo? ¿Y si viene un chaparro? Hermano, yo estaba sudando y iba de alargar el culto para no desmentir a la hermana. ¿Sí? Va de cantar. Y va de cantar. Oigan, hermano, Dios que me va a juzgar sabe que digo verdad. Cuando ya dije, bueno, vamos a terminar el culto, tal vez mañana viene. Entró un hombre delgado, alto, de origen europeo. Se agachó para entrar por la puerta, de tan alto. Se paró ahí en medio de la congregación, estábamos cantando y cantando y cantando. Y dijo, pido la palabra. Yo ya sabía qué iba a decir, por lo que le dijo la hermana. Por supuesto que dejé de sudar, estaba yo. Y dijo, miren, ¿cómo se bautizan ustedes aquí? Por inmersión, dijeron todos. Vaya, yo creí que porque unos solo se echan agua aquí, y empezó a polemizar sobre el bautismo de agua. Esa es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es una dotación que da el Espíritu para ver lo que va a suceder en el futuro y tomar medidas. Palabra de ciencia, había dicho antes, la noche anterior, es ver lo que hay adentro de la persona sin que él lo confiese. No es palabra de ciencia entender la escritura, eso es otra cosa. Lo que es un rayo del espíritu, un espíritu de carisma que te hace ver a la persona por dentro, palabra de ciencia. Lo que le va a pasar a la persona, palabra de sabiduría. El acontecimiento que va a suceder para tomar medidas. Perdonen que me alargue un minuto más. Estábamos orando en la iglesia cuando estaban manifestando los dones. Por primera vez, no nos los enseñó el hombre. Entró una persona y como estábamos hincados,
saltó sobre mí y me golpeó los pies, sin querer. Entonces yo levanté la mirada y lo vi. Era un hombre que entró de la calle y tenía como una capucha de oveja. Pero como yo estaba hincado, lo vi así. Y debajo de la capucha le vi el hocico de lobo. Y dije, oh, qué raro este payasadas viene a hacer aquí. Y cuando terminó el culto, y el Espíritu me dijo, te va a pedir que vayas a orar a su casa. Hermano, yo estoy hablando verdades. Me condenaría si lo estuviera entreteniendo y mintiendo. Cuando terminó el culto, yo me fui para el hombre ese y me asusté porque no tenía capucha. Y ya sabía qué me iba a decir. Yo vengo para que vaya a orar por mi hijo que está endemoniado. Entonces le dije, mire, el problema no es su hijo, el problema es usted, porque usted es oveja, el lobo con piel de oveja. Me dijo, perdone, en esta iglesita me vine a meter porque nadie me conoce, y ya me conocen. Discernimiento de espíritus. Palabra de ciencia es presente y pasado. El otro es futuro para prevenirlo. Palabra de sabiduría fue cuando Agabo dijo, va a haber un hambre. Mandaron ofrendas. Palabra de sabiduría, futuro. Ustedes querían que diera los 9 dones. Hay algo que a mí me ha inquietado de un tiempo atrás, doctor, y es en el sentido de que muchas personas se guían por sueños y que en algún momento también han llegado conmigo en algún momento, fíjese que soñé a fulano de cierta manera, y entonces yo creo que Pero tú no te llamas José. No, gracias a Dios. Entonces, pienso yo, doctor, que en algún momento también hay personas que hacen mucho daño cuando en algún momento, no sé cómo podríamos definir esto, el tipo de sueños, no como los de José, ¿verdad? Pero que son sueños que sueñan a las personas ebrias o las sueñan mal, las sueñan de esta manera. Y que en algún momento, como que están proyectando algo hacia ellas que llevan en su interior. Te voy a contar otra experiencia. En largos años debo tener algunas experiencias. En una iglesia de un pueblecito que yo fui, me dijo el pastor, hermano, ¿cómo hacemos con esos sueños? Me dijo, fíjese que ahí los ancianos están contra mí ahora, porque un anciano soñó que el hermano anciano fulano lo soñó fumando y quiere que yo lo discipline. Entonces le dije, ¿ya le oliste las manos? ¿Cómo así? Me dice. Olé las manos y tiene olor a tabaco. Porque lo vas a disciplinar por el tufo, pero no por el sueño. ¿Qué van a creer, hermano? Otro día me dijo, hermano, fíjese que el hermano hiede a cigarro. Hasta en el reloj de pulsera, de bolsillo que tiene, había tabaco. Disciplínalo. Hermano, pues, haz algo, pero oye, no fue por el sueño, pero el sueño era verdadero. Lo evidenció, pero no todos los sueños evidencian. Nadie vaya a poner en disciplina a nadie por sueño. Una última, mi hermano. Solos. Fíjese que compruébelo. Le quería preguntar lo siguiente, hermano. Desafortunadamente, en la práctica nosotros hemos visto que los que manejan dones en la iglesia a veces son los de peor testimonio. Entonces, ¿qué podríamos hacer los pastores? ¿Podríamos... ¿Estás confesando o estás acusando? No, mi hermano, fíjese que en la práctica, hermano, se ha descubierto lastimosamente esto, ¿verdad? Es cierto. De que así es, hermano. Yo doy fe. Entonces, la pregunta mía es esta, hermano. ¿Podemos nosotros evitar que estos elementos funcionen en cuanto a dones en la iglesia porque andan desordenados, hermano? Sin discernimiento es mejor abstenerse, hermano. Dejar correr todo
y oírlo todo y tomar lo bueno. Pero parar sin un discernimiento bien acendrado sería posible suprimir cosas legítimas. Con un pecado comprobado sí se puede. No, con un pecado comprobado. Amén. Amén. Está sancionando al pecador, no al don. Levante sus manos. Gloria a Dios. Hermano, el evangelio que no se vive, no es completo para uno. El Espíritu hace real a Jesús aquí en la iglesia. Pero nunca discriminemos que porque la manifestación de alguien no es la del otro, es menos o es más lleno uno que otro. Porque vamos a formar élites en la iglesia de santos, de llenos, de vacíos, de carnales, y la vamos a atomizar. Nunca juzguemos que porque alguien besa es amoroso. Pues de Judas, besando. Nadie piense que porque Orfa lloró, era legítima de irse con Noemí. Pero nadie deseche a una Ruth que se quería ir con Noemí, a pesar de los estorbos que le puso Noemí. Podemos discernir por los frutos, más que por las lágrimas. Orfa y Ruth lloraron, las dos. Pero los frutos fueron de Ruth. Y Ruth entró a Canaán. Y Orfa no entró a Canaán. Permítame que le ministre su alma. Si no nos equilibramos, exagerando un don, caricaturizamos el evangelio. Como aquel que tiene la nariz larga, en la caricatura se la hacen más larga. Hacer énfasis en un solo don, en una sola manifestación, es minimizar el evangelio y deformarlo. Hay tanta variedad que tiene que haber armonía, pero la variedad debe verse con su mano levantada. Reciba esta lección fresca de un evangelio maduro, equilibrado, que no niega lo sobrenatural, pero no vive solo en lo sobrenatural. Acuérdese, hermano, el Cristo es el mismo usando barcas que caminando sobre el mar, aunque querríamos verlo más caminando sobre el mar. Pero el equilibrio lo guardó Él. Cuando tú estás predicando, puedes estar profetizando en parte y en parte hablando. Quisiéramos mejor solo estar profetizando todo, ¿eh? Pero no todo es profecía. Oh, la paz. Ora. Recibe, hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Y salgamos un poquito más maduros hoy que ayer.